Sí, en la esquina. Aló, aló. Yo compré botella ahora. Tomen asiento. Sí, sí, sí. Un poquito más acá. ¿Te dejo otro micrófono? Sí, por si acaso, sí. Gracias. No, ahí para los invitados. La Sofía a lo mejor. ¿Les pongo una mesa? Sí, hace calor. Sí. Aló, aló. Sí. Más atrás. Una pata en 3 áreas o 4 áreas distintas. ¿Pueden decirte? Pase para acá. No, está sonado. No están los tiempos. No. Tenemos que correr un poquito más atrás para que no quede cerrado. Multitask. No te corres tú. Para que tú te lleves así como mirando. ¿Qué? También atrás. ¿Acá? Ahí está bien. Dale, dale. Ya. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todo bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una jornada bien entretenida de lo que llevamos. He visto que varias personas han podido conectar. Esta es la gracia también del evento, que puedan vincularse, que puedan generar negocios, alianzas, etcétera. Yo personalmente he estado en los otros Startup Latam de México y Colombia y siempre saco clientes, así que ustedes también deberían poder hacerlo. Y bueno, hoy les traemos un tremendo panel de prensa. Sin comunicación no hay crecimiento, se llama. Los sí y no para poder estar en prensa. Me acompaña Sofía Newman. Ella es la cofundadora de Startup Latam. Bueno, también tiene experiencia en el Mercurio, trabajó en el Mercurio, el diario financiero. Marisa Comenetti, que también muchos de acá la deben conocer, editora de innovación y, bueno, muy relevante también dentro del ecosistema. Sebastián Aguirre, que viene representando acá CNN con unos tremendos programas que han sacado este último tiempo, que puedes también más ratito hablar. Se viene una tercera temporada, por lo que escuché, así que se viene bien interesante. Y Juan Pablo Silva de F+, el rostro hoy día, según yo, del diario financiero en temas de startup. Así que está súper nutrido y después, bueno, me imagino que muchos van a querer hacer preguntas. Y bueno, yo soy Diego Salazar, de Prenciable, director de comunicaciones y cofundador también de la agencia. Y bueno, para mí, dentro de todo, hoy día es un orgullo estar acá con ellos. Antes siempre tenía que estar buscándolo por teléfono, pero hoy día los tengo acá. Así que estoy muy feliz de poder estar junto a ustedes. Así que muchas gracias por su tiempo. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es la visión hoy día de los medios de comunicación con el mundo startup? Paso a la palabra. Bueno, yo parto. ¿Cómo están? Bueno, yo soy del DF+, que es la edición de los domingos del diario financiero. Nosotros llevamos 3 años. Yo no estuve en el equipo cuando partió, pero esa es otra historia muy entretenida. Y en el fondo esto siempre partió con un foco muy fuerte en startups, en venture capital, en emprendimiento. Nos dimos cuenta que había muchas voces que tal vez no se les estaba dando el espacio que requerían. Y bueno, a tu pregunta, yo llevo quizás menos tiempo que los demás. Tengo 26 años, pero he estado muy metido en el mundo startup y me ha tocado conocer muchísimas historias, muchísimas startups, y cada vez he visto que es mejor el nivel. Pero no solo es mejor el nivel en cuanto a cifras, en cuanto a productos que salen, sino en cuanto al compromiso de los fundadores.
al final, ¿qué es lo que yo creo y qué es lo que hemos visto? Al principio era como, no, mira, estoy piloteando esto, pero estoy con esta otra pega, y a ver si sale. Hoy día, en verdad, acá hay un ecosistema que ha ido madurando muchísimo, y eso es porque los emprendedores cada día están más comprometidos y se han dado cuenta que efectivamente la pueden hacer. Y por eso hoy día también sirve mucho tener los ejemplos que tenemos de Corner Shop como insignia, porque desde Chile de verdad que se puede impactar en el ecosistema tech del mundo. Y eso es algo que yo creo que es lo que más me he dado cuenta, el cambio de mindset. No sé si usted algo parecido, pero el cambio de mindset de que de verdad aquí se pueden construir cosas muy buenas y no hay nada que lo impida. Bueno, sí, un poquito el capital, pero eso ha ido cambiando también. Sí, bueno, yo coincido con Juan Pablo. Nosotros partimos en el diario hace harto tiempo. Éramos primero una mini sección dentro de Economía y Negocio. Y también ahí el foco principal era el tema de la innovación, esta cosa rara, y además que se puso de moda, todo el mundo habla de innovación, y nadie sabía qué es lo que era innovación. Que nos dio además piso para hacer un tema incluso, si está de moda la innovación. Y después, hace 4 años, se tomó la decisión visionaria de generar un cuerpo propio. Y no solamente hablar de la innovación, de las startups, sino que también abarcar como mucho más allá del financiamiento, la sostenibilidad, los desarrollos, los objetivos, los ODS de Naciones Unidas. Y eso tiene que ver un poco con lo que decía Juan Pablo, porque hice toda la introducción, porque efectivamente se ha visto una evolución desde que nosotros partimos en Economía y Negocio como una sección rara que nadie nos pescaba, a hoy estar así como peleándonos entre todos nosotros de quién saca el mejor, quién entrevista al mejor emprendedor y todo. Y dentro de esa evolución, además, se ve que hoy el emprendedor chileno, o el founder, como les gusta llamarse, tiene una visión, tiene mucha hambre y tiene una visión de salir al mundo desde el inicio. Y antes era como un negocio chico, con un poquito de tecnología, sí, es igual, pero en cambio ahora no, pues, o sea, ahora uno se encuentra con proyectos, aunque sean pilotos, con unas ganas, con un respaldo detrás, y todo, si bien falta capital, también están muy involucradas las empresas tradicionales, están los venture capital, están las aceleradoras, Corfo, que ha sido un gran impulso. Entonces, en resumen, yo diría que la evolución es propia de cualquier ecosistema que va madurando y que hoy no tiene límite. Y eso tiene que ver también con el mundo en general, que por ahí va el crecimiento. Sí, yo estoy de acuerdo con Marisa y con Juan Pablo también, y sobre todo con el punto que plantea Marisa respecto a cómo un ecosistema se va construyendo. Me acuerdo que cuando sale acá en Chile se presenta el programa de Startup Chile, yo estaba en CNN reporteando en el área de economía, hice una nota sobre el lanzamiento y fui a hablar con José Miguel Benavente, que ahora es vicepresidente de la Corfo. Entonces conversábamos sobre esto, qué significaba esta cuestión de darle plata desde el Estado a gente que venía a emprender acá a Chile. Bueno, tratando de comunicar lo que eran esos cambios como más de políticas públicas, y una de las preguntas que le decía era, bueno, ¿y cuándo vamos a ver nuestro propio Amazon? Le decía yo, así, ¿cuándo va a estar el Google chileno aquí? No, eso toma tiempo, ya, pero no sé, 2 años, 5 años, 10 años, no, hay que darle tiempo porque los ecosistemas maduran, decía, y esto significa que tienen que madurar el sistema financiero, las universidades, los mismos emprendedores, y ustedes, me decía, también los medios, ¿no? También tienen un rol. Y todo eso va creciendo, pero eso toma tiempo porque estos cambios son como culturales. Y tenía mucha razón en su diagnóstico, José Miguel, en el sentido de que esto pasó una década y estamos en un mundo muy distinto al que había cuando se presenta Startup Chile. Entonces yo creo que los medios también nos hemos puesto a tono con esa demanda quizás por información que va generando la misma dinámica que se arma en torno al ecosistema. Van apareciendo más emprendimientos, van apareciendo más startups, se generan muchos círculos virtuosos, ya podremos hablar de eso quizás, y yo creo que los medios al final recogen eso también para amplificarlo. Sí, finalmente siento que es una bola de nieve que ha ido creciendo con mucho protagonismo de los medios, o sea, todos nosotros, al darle espacio a este tipo de emprendedores y de empresas, finalmente mostramos estos casos de éxito, que los más grandes ya los conocemos, Corner Shop, Notco, y eso finalmente
empieza a mover la aguja de las empresas o de los inversionistas que están viendo como, el Mercurio o el DF están pescando a estos cabros locos que están inventando esto, es un negocio sostenible, que finalmente es un negocio que usa la tecnología, pero que va a crecer. Entonces, finalmente yo creo que los medios ahí hemos tenido un papel fundamental en también hacer crecer el ecosistema en general, y hoy día obviamente lo que decía la Marisa, o sea que todos los principales medios de comunicación del país y del mundo entero tienen secciones para este tipo de emprendimientos, y finalmente son las nuevas empresas que están dominando la economía actual. Entonces obviamente todos los medios tienen que tener obligadamente una sección o hablar de este tipo de empresas porque son las que están actualmente moviendo la aguja. Claro, y en este sentido, bueno, en esta bola de nieve que decía la Sofi y que ha ido cambiando un poco también el tema de las pautas, los medios se mueven por audiencia y me gustaría entender, según su experiencia, bueno, también me imagino que van detectando como qué lee más la gente, qué es lo que finalmente hoy día esta audiencia le gusta leer de las startups. Partamos con la Sofi ahora, o no sé. Yo creo que finalmente algo que pasó en el 2021 y que reporteamos mucho y que continuó el año pasado y que es el tema de los levantamientos de capital. O sea, nosotros lo vemos, por ejemplo, en el tema de reacciones y de visitas, cuando en Startups Latam subimos noticias positivas acerca, por ejemplo, de emprendedores de Latinoamérica que levantaron capital, que lograron convencer al inversionista gringo o de Brasil. Eso genera como mucha felicidad en el ecosistema y muchas reacciones, muchas lecturas. Entonces yo creo que eso es como de los temas favoritos. Pero si bien obviamente yo creo que el 2021 nos mal acostumbró a todos, y finalmente este año nosotros también, y yo creo que ustedes, hemos tenido que darle foco a otro tipo de temas al hablar de startup. O sea, también premiar a aquella startup o contar la historia de la startup que no ha levantado capital y que ha logrado desarrollarse solamente a través de su capital propio, del bootstrapping o también de la rentabilidad. Las preguntas también cambiaron mucho. O sea, antes uno preguntaba solamente, oye, ¿estáis pensando en levantar capital? Sí, ¿para qué? No sé. Hoy día en la pauta de preguntas que siempre hacemos está ¿y cómo está la rentabilidad de tu startup? O sea, ¿en qué va eso? ¿Cómo va tu área de, no sé, de recursos humanos también? ¿Cómo va tu talento? Como que las preguntas también ahora van dirigidas o también al tema de la sostenibilidad, del impacto que quiere generar tu negocio. Entonces, también empezar a postear y a reportear estas aristas para que la gente también vaya no solo a darle like a una noticia de levantamiento de capital, sino que, mira, este emprendedor también, todo el impacto que está generando. Sí, qué difícil la pregunta a la audiencia. Ojalá supiera yo, porque así sería, podría vender muchas ediciones. Pero, o podríamos poner avisos rating y people meter y etcétera. Pero yo creo que la audiencia van cambiando. No sé si cambia la audiencia o los medios cambian, pero el mundo cambia, la sociedad en general. Y por el lado de lo que somos nosotros, como prensa escrita, nosotros tratamos de captar audiencias. Y en ese sentido nos damos cuenta que, claro, que antes, no sé, por poner un plazo, pero a lo mejor hace 5 años los emprendedores se leían entre ellos, o sea, el lector era, oye, si salió este, salió lo otro, pero entonces no, pues tenemos que abrir, tenemos que generar, encargarnos desde el chico, porque además este tema de la innovación también tiene que ver con un tema de educación. Y entonces hay que incentivar todo lo que es tanto en los niños, la educación, la creatividad, el emprendimiento, en las mujeres, todo el tema STEM, no me voy a extender, pero también tenemos que mirar a las empresas, a los ejecutivos, a esos gerentes generales que son como el emprendedor raro, ¿sí? Con jeans y no sé. Entonces, yo no sé qué lee las audiencias, sí sé que la misión es generar y atraer audiencia. Y en eso tratamos de ir no solamente al emprendedor, ir al inversionista, ojalá también
así como los emprendedores han salido al extranjero o tienen esa visión global, nosotros también tratar de hacer cosas, también hemos salido un poco de la típica fuente local y vamos a buscar fuentes, entrevistas de extranjeros, mostramos casos y bueno, obvio los niños, las mujeres y eso. Pero yo creo que, claro, cuando uno empieza a ver que hay entrevistados que salen más allá del ecosistema local, también es una buena señal de que la audiencia es mucho más grande. En el caso de nosotros, bueno, tampoco tenemos una métrica tan precisa, ¿no? de visionado en este sentido. Sí del programa, pero no de temas específicos. Pero nosotros buscábamos también llevar el programa y llevar lo que estaba pasando en el mundo del ecosistema emprendedor a una audiencia más amplia también. Les voy a contar cómo surge el programa porque quizás eso da un poco de luces de cuál es el sentido. Apps parte con una alianza con Endeavor y partió por una entrevista en la que profundizábamos en el impacto que había tenido en el mercado laboral la creación de startups y scale-ups en un periodo de tiempo. Si no me equivoco, eran como 5 años, 2019, 2014. Y eran, no sé, 40%, ya se me olvida el dato, pero eran como 40% de los empleos nuevos los habían creado startups y scale-ups, de acuerdo al estudio que había hecho Endeavor. Y yo dije, oye, pero esto es un impacto gigantesco porque ya no estamos hablando solamente de una idea muy importante, interesante, novedosa, sino de efectos concretos en la economía o en el mercado laboral, por ejemplo. Y salía la idea de por qué estas cosas no se están viendo más, por qué no se visibilizan. Y había una cuestión muy personal. A mí me pasaba que cuando yo abría el diario y veía noticias de un chileno que logra crear cuero a partir del micelio, por ejemplo, ¿no? O que una chilena logra crear un componente que tú lo agregas a la pintura y captura CO2. O sea, son cuestiones increíbles, son extraordinarias. Y lo están haciendo acá en Chile, en un país que está al fin del mundo, en un país chico, con un mercado chico, con poco financiamiento probablemente, pero estaban saliendo cuestiones notables. Y a mí lo que me pasaba, yo lo veía de verdad, yo nunca he emprendido en mi vida, no tengo ni un pelo de emprendedor, pero yo veía eso y decía, qué increíble, y de verdad alucinaba con la idea. Si a mí me pasa eso, que yo no soy emprendedor, ¿qué pasará con la persona que de verdad sí tiene una idea dando vuelta? O que sí tiene ese gen, o sí tiene las ganas de arriesgarse, sí tiene las ganas de salir como de los moldes. Yo te digo, si a mí me pasa algo tan potente, a esas personas seguro que les da un impulso, un empuje para hacer otras cosas, o mirar esto de otra forma. Entonces, también el programa quería visibilizar esto, no solo en la historia del caso de éxito que levantó no sé cuántos millones de dólares, sino también de todo lo que está detrás y de los efectos que esto tiene. Entonces, el programa también, por ejemplo, aborda temas que tienen que ver con el efecto social, o el efecto en el mercado laboral, como decíamos, o en temas de democratización de la tecnología, el rol de las mujeres también en el ecosistema. O sea, vamos abordando otras aristas distintas en las entrevistas o en las notas para ir ampliando el abanico quizás de los temas que se cubren en torno al ecosistema de emprendimiento habitualmente. Nosotros en el DF+, tenemos bien medido qué notas se leen más que otras. Tenemos harto sistema en el fondo que nos van diciendo quién lo leyó, de dónde lo leyeron, el sexo, etcétera. Y efectivamente las rondas de capital siempre son muy leídas, pero yo creo que algo que no sé si vaya a cambiar en este país, los despidos siempre se leen más. La polémica. Y eso no sé si es bueno o malo, pero es un fact y eso no hay que inventar ninguna rueda porque pasa con todas las noticias. O sea, por algo también hay medios que se leen mucho más que otros a pesar de que quizás aportan menos a la sociedad. Entonces, nosotros, ¿qué nos preocupamos? Y también hemos ido aprendiendo en el camino. Somos muy buenos para el feedback, para recibir feedback. Y creemos que el feedback no solamente lo dan los números y las métricas, que nos dice, oye, esta nota se leyó mucho, esta no se leyó tanto, sino que también nuestros mismos usuarios, yo la verdad que LinkedIn no lo conocía y me empecé a hacer activo en LinkedIn hace 1 o 2 años, y es una locura de red social, no solo porque uno puede llegar a todo el mundo, sino porque de verdad uno está en el mapa. Y muchas veces me empezaron a escribir el año pasado diciendo, oye, pero usted, el 2021 más bien, mucha ronda de capital, mucho éxito, todo muy bonito, como si esto fuera a levantarse, decirle al jefe, oye, renuncio, voy a levantar 10 palos, a los 35 me jubilo y juego golf. Y esa cuestión no es así. Y nosotros sabíamos que no era así, pero también tenemos el espacio reducido del diario en que tenemos que contar una historia que obviamente tiene que tener métricas, tiene que tener la explicación del producto, pero tiene que tener también historia. Y sentíamos que no se lograba el 100% de eso en el diario y nos pusimos a conversar hoy, ¿qué podemos hacer? Veamos lo que hacen los gringos, y aquí no hay que inventar ninguna rueda. Y ellos tienen muchísimos podcasts extraordinarios, tienen How I Build This, tienen All In,
tienen, bueno, el mismo de Joe Rogan, que acaba de sacar un capítulo con Elon Musk que está brutal, se lo recomiendo. Y dijimos, hagamos eso mismo, o sea, hagamos un podcast en el que ojalá nosotros no hablemos, porque la gente quiere escuchar la historia del emprendedor, no nos quiere escuchar a nosotros los periodistas. Y eso le empezó a ir súper bien también en el fondo porque contaba la historia con lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Y en esa misma línea también dijimos, ok, ¿cómo hacemos esto, pero en un lugar, en un evento? Y por eso yo creo que los eventos es tan bueno que existan, porque se genera esa conversación, uno puede no solamente tener un cliente, sino que puede eventualmente tener un mentor, puede eventualmente tener a un inversionista. Y por eso también creamos nosotros el Mass Pitch, que aprovecho de pasar el dato que están a la venta las entradas el 5 de diciembre. No, pero en el fondo lo que buscamos es eso, nosotros lo que buscamos es, a ver, y aquí no hay que mentirse, el diario lo que necesita es que se lea. Si esa cuestión es súper obvia, si no, no se sustenta. Esto es como cualquier negocio, un negocio necesita clientes. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que se lea, pero al mismo tiempo ser responsable? Hay que buscar el equilibrio entre que sea algo entretenido, que sea serio, pero al mismo tiempo que sea responsable. Para nosotros es súper fácil poner un título estilo, este emprendedor vendió su auto y ahora factura X millones. Y hemos caído en eso, obviamente, creo que todos los medios han caído. Y eso se va a leer infinito y probablemente va a ser la nota más leída de la semana. Pero en verdad, ¿qué es lo que hace eso? Que después la audiencia dice, oye, pero esto, compadre, no está muy serio. Y a veces hay que poner un título menos sexy, relacionado a la tecnología o los fondos que incluso nadie conoce, y eso es una evangelización que hemos estado haciendo el diario, pero de repente uno titula, no tengo idea, Nazca, Canary y Alaya invierten en tal startup. Dicen, bueno, pero ¿quién es Nazca? ¿Quién es Canary? ¿Qué me estáis hablando? Y uno tiene que decir, estoy de acuerdo, quizás no va a ser tan leído como sería si es que es este emprendedor chileno renunció y ahora factura X, pero la gente que queremos que lo lea, sí lo va a leer y sí lo va a entender. Y eso yo creo que es parte de la maduración del ecosistema también. Uno se pone a ver los titulares de TechCrunch, acá lo mismo, no hay que inventar ninguna rueda, hay un medio que ya lo hace y que lo hace extraordinariamente bien en Estados Unidos y tiene un evento extraordinario en Estados Unidos. Y ellos lo que hacen es, los titulares son fome, tienen poco de poética. Son, tal startup levantó tanta plata con tanto, o tales despidieron a tanto, o este es el nuevo producto que lanzaron con AI. Y al final, ¿qué es lo que tenía que sustentarse la noticia? Tiene que tener buenas métricas, ojalá una buena historia y un producto que le haga sentido a la gente. Muchas gracias. Aquí la Sofía Vale, me está dando un dato. No, que aquí está Startup Latam y que apostamos por ser el TechCrunch y que yo creo que lo estamos haciendo, apuntando a este nicho bien grande que ya hay. Eso. Sobornando al moderador. Por una nota, porque me publica una nota. No, oigan, hay algo que salió bien interesante, que es el tema de la responsabilidad que ustedes tienen. Los medios de comunicación hoy día tienen mucha influencia en general. Y también esa influencia pasa a ser algo educativo también. Hoy día, como ustedes dijeron, Marisa, Sebastián, Sofi y JP, en el fondo ustedes también tienen esta labor de educar a las startups. Pero ustedes igual tuvieron que hacer un trabajo previo, porque en el mundo startup existen muchos tecnicismos, palabras y todo. Entonces me gustaría saber, esa primera vez de que les dijeron tienen que ver el tema startup, ¿cuáles fueron como sus también principales, o sea, primeros desafíos de poder entender y poder redactar una nota de la forma más fácil posible de cara a la audiencia, en este caso hacer una nota audiovisual, pero que se entienda? Marisa, ¿quieres partir? Ya. Bueno, yo voy a... bueno, cuando nos dicen cubre startup innovación, es como cuando te dicen cubre el Banco Central, cubre, o sea, es como que todo uno parte de cero. Pero además este mundo tan raro, entonces yo siempre tengo como política, y bueno, la Sofi trabajó conmigo, y yo siempre digo, no importa si uno pregunta, ¿qué es eso? Explícame, no entiendo, porque al final uno no va a quedar, o sea, uno tiene miedo como periodista que quedar como tonto si pregunta. Pero en realidad uno no tiene por qué saber 100% todo. O sea, ahí uno aprende y hay ciertas formas de preguntar pasando súper piola, así como que uno, sí.
O sea, lo que tú quieres decir es... Para que la gente entienda. Claro, a ver, aterricémoslo, porque entonces uno va aprendiendo técnicas y todo, pero al final de cuentas es un lenguaje que uno va siempre aprendiendo, o sea, yo no me sé todavía todos los términos, además van surgiendo el bootstrapping, o sea, es algo nuevo, que cuando me hablaban a mí decían, ya, pero ¿qué tiene diferencia de lo que se hace en las empresas siempre han hecho? No, pero es que ahora se le dice bootstrapping, entonces uno empieza a adquirir y empieza a estudiar y eso es como importante ir preparándose, no tener miedo, y también es importante para el otro lado de la cara del entrevistado, a quien uno entrevista, de, oye, somos normales, si no sabemos algo no tenemos el PhD, pero queremos transmitirlo, y de verdad se necesita a veces aterrizar un poco, porque finalmente el lector, en el caso del Mercurio, yo creo que en el caso, bueno, quizá en el DF un poquito más, tiene un público un poquito más de nicho en algunas cosas, pero tanto la televisión, Startup Latam, nosotros somos un diario masivo. Entonces, y nosotros cuando preguntando a la audiencia, para no extenderme mucho, pero nosotros queremos llegar a todas partes. O sea, queremos que nos lea un niño de 10, una persona de 20, un emprendedor y el ejecutivo que está a punto de retirarse. Sebastián. Bueno, en tele también nosotros apuntamos a un público súper bien masivo, o sea, a pesar de que es un canal de cable y un canal de cierto nicho también, con intereses bien definidos, es un público y una audiencia masiva. Yo tengo mis propios termómetros, que son la familia al final también, ¿no? Y de repente mis papás ven mis programas, qué sé yo, por suerte. Y Eso dicen, eso te dicen. Eso Eso dicen, dicen, sí. claro. Después están viendo la teleserie turca. Claro, el reality. No, pero después empiezan, claro, oye, ya, ¿y qué es una scale-up? ¿Y por qué una scale-up? Ya, pero ¿una empresa o no una empresa? ¿No? Sí, una empresa. Entonces ahí uno también empieza a recibir cierto feedback de conceptos, porque hay mucho tecnicismo en esta cuestión, ustedes lo saben, y en la misma entrevista uno trata de ir aclarando eso, porque también hay un rol como educativo, como decías tú, Diego, en ese proceso, de acercar a más audiencia y más gente también, para que entiendan lo que está pasando y generar ese como... De repente ese ganchito, ese clic que le puede hacer servir a muchas personas, yo creo. ¿Cuál era la pregunta? Sorry. En el fondo, ¿cómo ha sido este proceso tuyo de poder entender eso? Dale. Bueno, ya. De partida yo creo que conversar, o sea, conversar con toda la gente que está metida en el ecosistema, yo creo que eso es fundamental. Y un poquito lo mismo que decía de antes, o sea, los gringos llevan haciendo esto mucho mejor y mucho antes que nosotros. Y sin ir más lejos, los argentinos. O sea, lo que ha hecho Globan, lo que ha hecho Mercado Libre, o incluso los colombianos también partieron, o no sé si partieron antes, pero escalaron más rápido. Creo que aquí lo que hay que hacer, y como lo hemos hecho nosotros, es ver lo que se hace afuera, replicar, leer. Hay muchísimos libros sobre la historia del Venture Capital, sobre cómo ciertos emprendedores han hecho tal cosa. Leer, por ejemplo, no sé, por la biografía de Isaacson, de Steve Jobs y de Elon Musk, uno entiende muchísimas cosas de cómo piensan los founders, cuando uno entiende cómo piensan ellos, cuando uno escucha un podcast sobre la historia. A mí me tocó, la semana pasada tuve la suerte de ir a entrevistar a Ryan Chesky, el CEO de Airbnb, y me escuché todos los podcasts que habían en el mercado de él, y uno aprende infinito escuchando, infinito, aprende los términos, aprende qué es lo que les gustaría que le pregunten también. Eso también es bien clave, porque nosotros a veces los periodistas tendemos como a preguntar lo que a nosotros nos interesa, pero no necesariamente es lo que a nuestro lector le interesa. Y por eso antes de esta entrevista le pregunté a muchos CEOs, ¿qué le preguntarías tú a Brian Chesky? Y las preguntas eran 100% distintas a lo que yo creía. Obviamente le hice caso y creo que por eso salió bien, no porque yo la haya hecho, sino porque ellos querían preguntar eso. Entonces, creo que hay que escuchar mucho, porque hay gente que sabe muchísimo más, hay diarios que lo han hecho ya en otros lados del mundo, hay programas en otros lados del mundo, y al final no hay que inventar ninguna rueda. Sí, muy de acuerdo con eso. O sea, a veces uno piensa, esta pregunta es súper buena, pero finalmente el founder que te va a leer o alguien del ecosistema quiere saber otro punto. Entonces es súper bueno también nutrirse y tener ese feedback de qué quieren leer, qué quieren escuchar. Y lo otro que, como desde la experiencia también, yo salí de la U y como que de casualidad llegué a cubrir innovación, entonces
también fue como ir aprendiendo mucho en el camino porque la universidad no nos enseñan o no nos especializan en cierta temática, entonces fue aprender todos los conceptos, leyendo, hablando con gente del ecosistema, o sea, eso era muy, muy importante al principio, preguntar, oye, ¿qué es VC o qué es, no sé, desde también como qué es economía circular? Tampoco esas cosas al principio uno no sabía. Y lo otro que creo que es súper como interesante, que también aporta al lector y que también te ayuda que ayuda a uno como para escribir la historia, es que te cuenten bien la historia, porque eso es muy interesante, que en este mundo puedes escribir más narrativamente que quizás en otras secciones, porque puedes conocer la historia, que es muy atractiva, puedes eso, como desplegar tu imaginación o sea, no imaginación, pero como palabras, y eso lo encuentro súper interesante también. Sí, yo quiero decir algo. Yo creo que, como dice la Sofi, el relato que te permite esta sección o esta actividad del mundo del emprendimiento, la innovación, etcétera, es súper relevante y te permite hacerlo. Entonces, un buen relato, a veces no se necesita la información tan dura como, no sé, la política tanto, si subió, bajó la encuesta, no. Acá muchas veces el relato es lo que te da la historia. Claro, sí, y bueno, de experiencia mía, o sea, nosotros ya hemos trabajado con más de 300 startups en nuestros casi 4 años, y bueno, yo particularmente he tenido que asesorar mucho a startups de Colombia, México, de todos lados, cuando van hacia un medio, hacen la entrevista y explican que el tecnicismo, que este otro, y le digo, pero no te van a entender nada. Sé lo más sencillo posible, por favor, explícale como que le estuvieras explicando a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, porque es la única forma de que te puedan entender de la mejor forma. Así que ahí les paso un tip por si algún día les toca entrevistarse con alguno de ellos. Bueno, como dato freak, mi abuela, 83 años, lee el diario financiero, Pulso, y bueno, Startup Latam no. Y ella ahora se volvió tan fan de las startups que va a los tecitos con su amiga y hoy día todas sus amigas hablan del mundo startup. Es bien interesante lo que pasa ahí. Ya, ahora vamos a lo que muchos de acá quieren saber. ¿Qué necesita una startup para estar en alguna hoja o en alguna nota de CNN? ¿Cuáles son los filtros que tiene cada medio? ¿En qué se fijan ustedes para ver si es que finalmente la nota, o sea, la startup puede salir publicada o no en el medio? ¿Y qué es lo que nunca tiene que hacer una startup para hablar con ustedes? Vamos con Seba ahora, que partimos por JP, Sofi y ahora Marisa. Y ahora vamos con Seba. Te tiraron los leones. Vamos. A ver, voy a partir por lo que nunca debería hacer. Venderse como el único o el mejor que sabe hacer determinada cuestión. Porque me parece que primero que yo dudaría al tiro, pensaría que es muy poco probable, y porque además te sitúa de inmediato como en una especie de pedestal que te deja como en una posición, no sé, desventajosa, diría yo, frente al medio. Creo que no es la mejor forma de enganchar con alguien que está armando la pauta, está pensando un programa y está pensando sobre todo en la audiencia. Así que yo diría esa advertencia. Segundo, no escribir los fines de semana, también. No, pero eso lo hacen más los políticos, en verdad. No, y como consejo, o sea, yo creo que siempre el gancho es difícil ir distinguiéndose y lograr desmarcarse en un ambiente que es súper competitivo también, ¿no? Porque aparecen muchas fintech, por ejemplo. Bueno, pero entonces, ¿por qué tu fintech es distinta o es más notoria del resto? Pero tratar de buscar ese sello que te identifica de alguna manera y te distingue de la competencia siempre es un buen gancho. Ya sea por el público que estás dirigido, por la tecnología que ocupa, por la forma en la que estás financiando tu startup, por la presencia de repente de mujeres también en ambientes donde en general en el mundo de startups hay pocas mujeres. Eso sigue siendo algo, yo creo, muy valioso y que en nuestro caso por lo menos para nosotros es un tema bien importante editorialmente. Entonces le da un plus definitivamente la presencia de mujeres en área de tecnología o como founder de alguna startup. Pero buscar ese elemento distintivo yo creo que es muy relevante. Y lo otro, lo que ya conversábamos antes también, que tiene que ver con la historia. Yo creo que una buena historia, una
una buena descripción de cómo surge una idea, cómo surge un proyecto, creo que también es una buena forma de enganchar editorialmente, porque al final eso se va a reflejar en el producto periodístico y va a enganchar de mejor manera también a tu audiencia. Nos facilita un poco la pega, pero también lo hace más entretenido en el sentido, en nuestro caso, audiovisualmente, por ejemplo. Yo creo que por ahí diría dos claves de cómo vender un tema, digamos, y cómo hacerse atractivo y sexy a ojos de los medios. Yo coincido 100% en lo que no hay que hacer. Nosotros somos los únicos que estamos haciendo esto, porque es muy difícil que eso sea así. Después, ¿qué otras cosas tal vez estamos tratando de evitar? La democratización, porque hoy día estamos todos democratizando todo. Lo único que no se democratiza es el país. Eso, y lo otro también es que nos está pasando que a veces nos escriben, oye, no, sí quiero contar la historia porque estamos cerrando una ronda. Y ahí viene como la pregunta, nosotros sabemos que la visibilidad a veces ayuda a cerrar la ronda, pero hoy día lo que estamos diciendo, y no lo hacíamos antes, pero hoy día sí es, ok, cierra la ronda y hablemos. En el fondo, extraordinario que lo hagan, que la cierren, pero nosotros no podemos ayudarte a cerrarla. Y eso por varios motivos, pero quizás el principal es que nosotros no tenemos la capacidad de hacer un due diligence como si lo tiene un fondo. Entonces, puede ser que esta startup fracase en 2 años, incluso con un Venture Capital que le pusieron hartas lucas, pero al menos nosotros como diario dijimos, ok, pero estos 2 fondos, estos 3 fondos apostaron por ello y apostaron por algo. Si es muy normal que las startups fallen. En cambio, si nos dicen, no, oye, pero ayúdanos con una nota para terminar la ronda, o sea, si no estáis logrando cerrar la ronda y necesitáis, es un problema grave. O sea, cuestiónate o cuestiónate el modelo de negocio o cuestiónate con los inversionistas que estás hablando, no tengo idea. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Lo que sí hay que hacer, nosotros buscamos noticias. O sea, sí publicamos la historia, en el fondo la historia siempre está, pero necesitamos una noticia para que haya una excusa para contar esa historia. Entonces, y a veces nos dicen como, oye, pero mucha ronda, mucha expansión o mucho despido, pero al final esa es la noticia, ese es el gatillante para contar una historia. Nosotros lo que hacemos, y creo que es lo que hacen muchos de los periodistas o casi todos los periodistas, es contar historias. Necesitamos en el fondo un gancho de contingencia para tener una excusa y contar esa historia, y ahí esto también lo hemos ido aprendiendo y lo he ido aprendiendo en el camino. Con Diego lo hemos hablado harto, las agencias son buenísimas para escribirle a los medios como, oye, tengo tal tema. Y también se les pregunta, oye, ya, ok, pero danos un par de cifras, o cuál es el objetivo, por qué quieren salir, cuánto están facturando, cuánto están creciendo. Creo que en eso hemos ido madurando, y al final cuando te bombardean de ideas que están cambiando el mundo, lo primero que uno hace es no contestar más ese mail o no contestar más ese WhatsApp, porque no hay ninguna historia que efectivamente se haya llevado al papel. Sí, yo concuerdo mucho con lo que dice el JP, o sea, también, como que hay muchas startups que a veces nos escriben, oye, estamos a puertas de cerrar la ronda y cada vez intentamos evitarlo más hasta que esté cerrada, porque ha pasado mucho en medios internacionales, por ejemplo, Forbes con sus jóvenes promesas, Elizabeth Holmes, que onda, la mina está en la cárcel ahora y fue portada de Forbes, también Sam. el gallo Sam Sam. también. Entonces, en esa línea también es súper importante para nosotros que la startup ya esté vendiendo, o sea, que ya tenga un producto aprobado en el mercado y no esté solo en un MVP. Eso para nosotros es súper importante también, a menos que sea, no sé, que ya esté como haciendo pruebas clínicas en los casos de la Healthtech, que es más difícil, o las Biotech, pero siempre priorizamos aquella startup que está ya con un producto en el mercado. Obviamente la contingencia, o sea, hay que saberle sacar punta al tema que tienes. Muchas veces nos escriben y nos dicen, tengo esta startup que hace tal cosa, pero eso, ¿por qué debería yo llevarla en este momento? O sea, llegó a otro país, cerró una ronda, no sé, como algo que esté pasando en la actualidad para que pueda tener esa contingencia que necesitamos para poder proponerlo y que finalmente se salga plasmado en el medio. Y cosas que no me gustan a mí, que me ha pasado mucho, es que las fuentes te piden leer la nota. Hay muchos founders que no saben que eso es una práctica que no se ocupa en el mundo de la prensa,
que te dicen, oye, escribí esta nota, o sea, cuando tengáis la nota lista me la mandáis y la leo. Eso nunca ha pasado y me acuerdo siempre que la Marisa me dijo, ni siquiera si Piñera, que en ese tiempo era presidente, te pide la nota, se la podéis pasar, porque no corresponde que la fuente lea antes porque se va a entrometer en tu trabajo y nosotros no trabajamos para la startup, trabajamos para el medio y para nuestros lectores. Entonces, son como esas prácticas que también hay que enseñar a los periodistas o no sé, que manden información, pero le pido, oye, ¿cuánto vayas a facturar? O ¿quiénes son los inversionistas? ¿De cuánto es la ronda? Y es como, no te puedo decir eso. Como que nos cortan como el contenido, que finalmente eso es lo noticioso. Entonces, finalmente, como tener claro como lo que se puede contar y que lo mejor es como contar más y no pedir leer la nota antes. Esos son mis tips. Sí, y bueno, ya se ha dicho harto. ¿Qué más puedo agregar? No pautear. Me carga cuando me pautean. Que te digan, mira, yo pondría esto y yo haría esto, entonces titula con esto. Entonces, este es un win-win. Yo siempre les digo, oye, tú ganas, pero yo también gano. Entonces, yo hago lo mío y tú haz lo tuyo. Y si quieres hablar conmigo y es porque tienes confianza, y bueno, ahí hay que verlo. Entonces, también no pedir nota. Y también, cuando están dispuestos a hablar, ya sea porque el emprendedor lo quiso o porque la agencia le dijo o el asesor de comunicaciones de la startup le dijo, tienen que estar dispuestos a que uno les va a preguntar de todo. Entonces, no después digan, no, es que sabes que yo no quiero hablar de eso, o no te puedo decir. O sea, también, igual uno siempre hay márgenes, estamos siendo unos, puede ser medio así como muy estricto, pero no, uno va conversando también, sí. Pero yo creo que eso es como lo principal. Y respecto de que a mí me interesa todo, la verdad. No sé, nosotros no tenemos una política así de decir esto sí o esto no. O sea, puede ser que estén levantando una ronda y a lo mejor me interesa, y puede ser que hayan cerrado una ronda y no me interese. O sea, digo yo, no a mí solamente, al equipo. Yo creo que lo más importante es lo que ustedes, la noticia. Tiene que tener un gancho, como dijo Juan Pablo, o sea, algo que contar y que sea real. Eso. Buenísima. Bueno, y también ahí yo creo que siempre buscar la diferenciación, porque me imagino que todos ustedes deben recibir 30 WhatsApp, no sé cuántos correos al día, ofreciéndole temas o llamando, y yo sé que de tanto que recibir, a veces ya como que nos distinguen, quizá. Entonces, en ese sentido, yo creo que un buen consejo también es buscar de qué manera diferenciarnos o contar bien nuestra historia. Bueno, yo sé que muchos de acá están muy interesados en hablar con la prensa hoy en día, así que voy a dejar ahora el tiempo para que hagan preguntas. No sean tímidos, si quieren vender su idea es el momento. Así que dejo el micrófono abierto por si alguien tiene algo que decir o preguntar. Ahí hay... Gracias. Bueno, yo soy periodista también, así que un poquito como que nos relacionamos quizás más de tú a tú. Mi pregunta más bien viene porque represento, bueno, una empresa que ya, digamos, pasó, ya no, yo creo que ya no es una startup, pero estamos en ese proceso de consolidación de una vocería, en ese proceso de consolidación de un relato, ya que ya no es tan sexy el pasar un año, ya no es tan sexy contar historia porque ya se ha contado. Entonces, en ese proceso como de ya, la historia ya dejó de ser sensual, dejó de ser sexy, ¿qué tips, qué herramientas, qué habilidades hoy día ustedes detectan para una vocería, para que esa vocería efectivamente, ya con la historia detrás, comience a ser sexy? Como que en el fondo, si nos pueden dar algunos lineamientos para que esa persona que va a representar a esa empresa, el CEO o quien fuese, sea una persona que tenga relato por sí mismo, que tenga habilidades, que tenga no solo la capacidad de contar todo lo que tenga que contar, sino que también que tenga la capacidad de embellecerlo, como quizá unos tips o algo en esa línea. Así que no sé quién de los cuatro quiere tomar. Yo encuentro
como sexy o noticioso cuando hay un founder, no sé, por ejemplo, el CEO de la empresa en la que trabajas y que está invirtiendo en otra startup, está aportando al ecosistema. Siento que eso es como un buen gancho. O sea, yo, si me dicen, oye, el CEO de Book invirtió en esta, como que ya es bacán porque salió de su rol de fundador y está convirtiéndose en inversionista y está usando el capital que generó con su empresa y como devolviendo la mano. Eso lo encuentro como interesante. También, no sé, si se unió como socio a una empresa que está partiendo o, o, no sé, creo que eso se me ocurre ahora. ¿Cómo se llama la startup? Es que ya no es una startup. La empresa. O Es la- que no, prefiero no, prefiero no decirlo, pero para que lo conversemos después, porque... Sí, porque si no echo el agua a mi jefe y no quiero... No, pero al revés, para ayudar. Mira, piensa siempre, yo creo que estos dos ejemplos son muy buenos. Matías Muchnik y Thomas Kimball, la historia quizás todos la conocen, la de Karun y la de Notco. Pero esos compadres son los mejores storytellers quizás o sea, Matías es capaz de convertir en un capítulo de 2 horas de un podcast o de una entrevista cómo cerró un deal con Shake Shack. Y quizás la historia de Notco ya la conocía ahí. O lo mismo Thomas cuando se me olvidó el nombre de la Shailene Woodley, cuando cerró con ella, una actriz de Hollywood. También la historia de Karun tú ya la conocías y la historia de quizás los inversionistas también, cómo partió, todas las veces que estaba a punto de quebrar. Pero queréis saber cómo llegó a eso. En el podcast, en el capítulo ahora nos contó que efectivamente con ella lo invitó a su casa, no me acuerdo dónde, pero era un lugar de veraneo en Estados Unidos así, pero una cuestión hiper exclusiva. Y estaba en el sofá esperando como el desayuno y conversando con la pareja de ella. Y de repente le dicen, oye, ¿tú cachai quién es él o no? Decía, no tengo idea, no, yo la cacho a ella nomás. Dice, bueno, es Aaron Rodgers. Aaron Rodgers es el segundo quarterback más conocido de Estados Unidos de fútbol americano. Y el compadre te cuenta esa historia como con mucho cuento, con mucha pasión. Al final yo creo que esa es la manera en que un CEO o una vocería tiene que hacerse conocida. Convertir cada uno de los hechos, de las inversiones, de las expansiones, de los nuevos socios, incluso hasta los despidos, en una historia entretenida y que tenga aprendizaje. Hay mucho como de farándula también en este mundo, entonces como que estáis cerca de famosos, de gente así como de Hollywood o inversionista, entonces como que uno quiere saber cómo llegaron a ello, entonces también como que sacar esa parte como de farándula, no sé. Bueno, claro, Global lo que está haciendo es replicar lo que hizo On con Roger Federer. Y eso, compadre, van y dicen, ok, nosotros qué vamos a hacer, queremos agarrar a un famoso, no tenemos la plata que tiene Nike para pagarle, pero le vamos a dar un 5% de stock options y se abrió la bolsa y se ganó 200 o 300 millones de dólares en vez de los 20 que le ofrecía Nike. Y ahí, ¡pum!, tenía una historia sin contar todo lo que pasó con la startup que es On en su minuto. Marisa o... ¿No? Ya. ¿Alguien más tiene allá? Magdalena. Gracias, Diego. Hola, gracias a ustedes por venir y todo. Ya apareció en todos los medios menos el DF, así que Juan Pablo, ahí te queda pendiente. Y quería preguntarle qué de todos los emprendedores que han entrevistado les llama mucho la atención, como que digan, tengo que entrevistarlo, onda, ojalá no se lo pille el de al lado, es que sea carismático, que sea minoría, que sea un proyecto acuático, así algo que digan como, oh, en verdad este es. Ojalá que gane plata. No, pero hay, o sea, yo creo que no hay como una respuesta, solo una respuesta a eso. Yo creo que todo lo que tú dijiste puede sumar. No sé si tanto lo de ser, y aquí quizás políticamente incorrecto, pero ser minoría o no, o sea, creo que eso al revés, solo hace que el ecosistema sea más inmaduro, como el hecho de ya, tú por ser tal vas a salir. Al final creo que ese cuoteo no sé si vale tanto la pena, pero sí que tenga obviamente un producto novedoso, que muestre pasión. O sea, si es que un emprendedor te dice, no, estoy viendo esto, y uno se da cuenta al tiro cuando es un apasionado. O sea, te das cuenta al tiro cuando en verdad se está desviviendo para que esto funcione.
cuando maneja las cifras. O sea, de repente, me acuerdo que nos pasó una vez, estábamos entrevistando a un emprendedor y decía, ya, ¿y cuánto estáis facturando? Ah, no sé, déjame mirar la tabla. Y era el CEO. O sea, estamos ahí en problemas. Entonces, obviamente que tenga un manejo del producto, que tenga un manejo de la cifra y que tenga mucha pasión en contar lo que está haciendo. Perdona, es que yo no te entendí la pregunta. Disculpa, es que estoy mandando Obvio, pauta tranqui. también. Disculpa, perdona. Perdona, Hable un poco rápido. sí, no, súper rota, pero es que estoy cerrando el cuerpo, entonces... Tranqui. ¿Qué hace que te llame la atención un emprendedor? Como que digáis, a este tengo que entrevistarlo, o me encantó su idea, o primera plana, algo así. No sé. No, Yo voy a ganar tiempo. A mí hay una cosa que me gusta mucho, son las historias como bien improbables, ¿no? O sea, como, no sé, una persona que era diseñador y terminó haciendo un producto científico, ponte tú, no tiene ningún vínculo a primera vista, por lo menos. Esas historias así como de giro inesperado, yo encuentro que son entretenidas. De lo que estudiaste, de dónde vienes, a qué te dedicabas antes. Esas historias yo creo que son entretenidas, porque siento que reflejan bien las oportunidades que entrega el ecosistema de emprendimiento, ¿no? O sea, tiene las barreras de entrada de alguna manera han bajado, a diferencia de lo que pasaba con los negocios tradicionales, claramente son distintas, con la forma de hacer negocio, me refiero a hace 30 años, 40 años atrás, ya pongámonos más lejos. Pero esos casos creo que demuestran y, de nuevo, sirven como para generar empujones quizás, ¿no? Y abrir, o sea, romper barreras mentales, ampliar el horizonte, abrir el abanico también de posibilidades. Yo creo que eso a mí me gusta mucho. Me gustan esas historias donde, más allá del éxito necesariamente del producto que tenga, quizás la historia y cómo llegó, de dónde partió y dónde llegó, esas cosas encuentro que son notables. Y así como pensando en personaje, o sea, como a mí lo encuentro súper entretenido ahora y me gusta mucho, pensando un poco lo que decía el Seba, hablar como con PhD que están emprendiendo, porque es como que se juntan así como que tuvo que bajar del paper y además, bueno, ellos obviamente que tienen un cerebro terrible, así magnífico, pero entonces ya es apasionante lo que están creando, me imagino. O sea, eso me llama mucho la atención, de cómo puede haber un chileno que llegó a eso y que está, no sé, aportando al mundo. Claro, y no sé, y que en Chile se está hablando de la carne artificial y esas cosas así que encuentro muy entretenido esa historia, el tema de la biotech, mucho. Pero también me entretiene también mucho el cómo dejan de lado el paper y toman el rol del emprendedor. Y ahí un poco también, por eso me tomo un poco de lo que dice Sebastián, porque en el fondo es como que partió estudiando a lo mejor y su vida era la investigación y terminó vendiendo, no sé, el chip para la puerta, no sé. Eso lo encuentro interesante. Ahí hay una pregunta. Yo tengo una pregunta que creo saber la respuesta, pero igual creo que le puede servir a las personas que están presentes y no los quiero poner tanto en aprieto, pero quiero saber más o menos cómo manejan el hecho de que en las startups que están sobre todo en la fase inicial y que tienen muchas ganas de contar algo, no sé, por ejemplo, si llegan a Juan Pablo y Juan Pablo publica la nota, en general, ¿cómo manejan ustedes la primicia o, no sé, tal vez Mercurio, si sale el DF? Insisto, yo creo saber la respuesta, pero de repente pasa mucho que las startups van como a todos los medios, sobre todo a los grandes, a los relevantes, y quiero que nos cuenten un poco cómo manejan ese filtro y si realmente están ahí pendientes de, oye, esto salió no sé, en el Mercurio, en Pulso, ¿cómo lo manejan? Así. O sí, sea, sí. Así, peleando. No, la exclusividad siempre... Sí, La bueno, exclusividad, claro. la exclusividad entre pares, o sea, como prensa escrita en este caso. Puede ser que si salió en televisión uno le da una vuelta y es distinto. Pero, no sé, sí, ¿qué o piensas sea, tú? yo creo 100% la exclusividad, sobre todo, o sea, a ver, uno no puede ponerse exquisito, por ejemplo, no tengo idea, pues cuando están anunciando una serie C
de 60 millones de dólares con, qué sé yo, Tiger Global. No les vaya a decir, oye, sí, tiene que salir solo acá porque si no, no te publico, porque te pasáis de gil si es que le decís eso. Pero sí, efectivamente, a los que están partiendo, y creo que es una cuestión que de los medios, o sea, a ver, lo mismo de antes, los medios necesitamos que nos lean. Y obviamente por eso necesitamos contenido distinto al que está haciendo el otro medio. Acá es una competencia sana, gracias a Dios, entre los medios en Chile, pero aún así es una competencia y tenemos que competir por quién tiene los mejores temas, las mejores historias. Entonces, sí, efectivamente, si es que te habla una startup que salió hace 2 semanas, hace 3 semanas, en otro medio escrito, probablemente no hay posibilidad de que se publique. Sí, ahí solo como recomendación, volviendo así para atrás, de lo que no tienen que hacer. Si ustedes se comprometen y decir, oye, yo te la voy a dar, traten de cumplirla, o por último digan, ¿sabes qué? No te la voy a dar a ti porque quiero salir grande y la tele tiene más audiencia, ok, pero uno no sorprenderse, porque finalmente todo eso va minando la confianza. Y claro, o sea, a ver, a Matías Muchnik no le vamos a decir que no. O sea, sí, no, obvio, no puede, no sé, no puede decir, no puede hacer todas estas chanchas, igual le vamos a dar tribuna, pero hay otros que no, la mayoría. Entonces, y ser súper sincero, y también ahí también es parte del emprendedor y también de las agencias, de los asesores de prensa. Si te mandan algo, nosotros somos periodistas y sabemos que uno sabe buscar y siempre vaya a encontrar, nunca, que no te pasen, ¿cómo se dice? Gato por liebre. Gato por liebre. Eso, es mejor ser sincero. Oye, y ahí en cuanto a la agencia, y esto no es publicidad pagada, pero con Diego lo hemos hablado alguna vez, a nosotros nos escriben muchas agencias, y una vez que almorzamos, o no me acuerdo que estuvimos con Diego, y le dije, oye, de verdad, cuando me escribiste la primera vez, yo no te conocía, no conocía la agencia, no tenía idea, pero cada una de las historias que en el fondo nos vendieron, entre comillas, era buena y fue publicada. Cuando hay otros que te dicen, mira, nosotros estamos haciendo tal cosa, y al final ya la tercera que te venden y que no... Y al final termináis no contestándoles nomás. Entonces, igual aquí como que las balas son limitadas y lo mismo creo que nos pasa a nosotros, los periodistas, con nuestras fuentes. O sea, hay que cuidar a las fuentes y por eso no significa tratarlos con rosas cuando hay un problema. Creo que parte de cómo ha madurado aquí el ecosistema es que los founders se han dado cuenta de que así como publicamos que levantaron X capital desde su casa en Pichilemu, podemos contar que están despidiendo mucha gente y que no están funcionando los M&As que hicieron, porque es parte del juego. Y yo no creo que, aquí quizás tú ya tenés más experiencia, pero la TAM o Falabella o las grandes empresas, cuando hay algún problema, si te dicen, ¿cómo publicáis esto? O sea, como que saben que es parte del juego nomás. Ah, ya. Bueno, gracias Juan Pablo, ahí te transfiero por la publicidad. La última pregunta, ya. con Benny, dale. Hola, ahí sí. Que hemos estado hablando un montón todos han preguntado qué es lo bueno para salir, de historias de éxito y todo eso. Pero yo creo que el momento de emprender también es súper importante. Los emprendedores, hay muchos que han fracasado, muchos. Y creo que eso de repente no tiene tanta cabida y es importante que los otros emprendedores puedan leer que hay historias de fracaso, que se volvieron a reinventar, que hay otras opciones, que hay salidas, que no es que uno fracasa y ya no hay vuelta atrás y tenés que irte para tu casa o buscar trabajo, sino que yo creo que el emprendedor que no fracasó 1, 2 o 3 veces hasta tener un emprendimiento exitoso no es emprendedor, porque es como un camino muy largo. ¿Hay cabida para esas historias o por qué no hay tanto que nos ordeamos de fracaso? Sí, 100%. De hecho, yo creo que algo que ha ido cambiando en Chile y ojalá siga así. Tú vas a Silicon Valley y mientras, o sea, el fracaso es una medalla en el pecho. El compadre que acaba de abrir Instacart a la bolsa, creo que era la 7ª o 6ª startup que hacía. A ver, lo mismo. En general también yo creo que esa cuestión es bien recíproca. No es solamente que los medios no publiquemos, sino que también a la gente no le gusta contar el fracaso. Y yo he sabido, y quizás probablemente aquí todos, de startups que han fracasado, que han tenido que despedir, que incluso han tenido problemas de lucas, y cuando uno va a preguntarles no te hablan. Entonces, está bien contar el fracaso, pero uno tampoco va a contar el fracaso de una startup como así, porque sí, oye, ya cuéntame tu historia, cómo fracasaste. Tiene que haber, lo mismo antes, una contingencia. Para eso quizás sí están los podcasts, están ese tipo de conversaciones.
pero el diario en el papel tiene que tener la contingencia de la semana o del tema que se esté hablando en el mes, no tengo idea. Entonces, creo que sí hay espacio para fracaso, obviamente hay espacio. Creo que no es solamente que los medios no lo cubrimos, sino que al chileno no le gusta contarlo. Y cuando uno le pregunta y empieza a escarbar y le dice, oye, pero es que me contaron tal y tal fuente, y uno tiene la historia, pero clarísima, porque en general las fuentes hablan. Te dicen no, y al final tampoco uno se va a poner a publicar rumores. O sea, una de las ventajas y desventajas del mercado de las startups es que la información no es pública. Cuando uno quiere saber algo de una empresa grande, o sea, están los hechos esenciales, se puede meter a la CMF, cosas que sean relevantes. La startup no pasa si tú dependís de lo que te diga un fondo, de lo que te diga un ex empleado, de lo que te diga el mismo founder, ojalá. Y el espacio está, o sea, el espacio está si es que es contingente y si es que creemos que es novedoso y es un aporte al diario y al ecosistema. ¿Alguien más? No, yo creo que hablar de fracaso, hablar de historia, o sea, es parte de la maduración del ecosistema. Siempre los que hablan de fracaso son los mismos, ¿eh? Y hablan como 3 años después. Ese es fácil. O sea, después de cuando te va bien, tú dices, bueno, sí, yo hace 3 años fracasé. Pero siempre yo creo que hay espacio. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, Wenceslao Casares con Patagon. Él siempre daba un discurso de su gran fracaso y gracias al fracaso había sido lo que era y ahora es millonario y todo. Yo creo que fue uno de los primeros en Latinoamérica, no sé si el mundo, porque no hay, como decimos, nunca hay que decir el único. No sé. Pero eso, yo creo que siempre hay espacio para una buena historia. Da lo mismo si es fracaso, si es éxito, si es ajuste, si es levantamiento de capital. Yo creo que sí, tiene que tener 2 componentes. Tiene que tener noticia y una buena historia. Y el resto de la pega nos la dejan a nosotros, que tenemos la pluma o el audio, o la imagen, no sé. O el GBD. El GBD. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para el panel que estuvo acá disponible para poder responder todas sus dudas. Ahora están invitadísimos a seguir conversando abajo en los stands, poder ahí ver si es que tiene tiempo alguno de ustedes conversar con la prensa. También los quiero dejar invitados para mañana. Mañana se viene una tremenda jornada. Va a estar Tomás Berkovich de Global 66, va a venir Nicolás Chea también, Carlos de Políglota. Vamos a tener un panel de Venture Capital. Así que ahí los que están buscando levantar capital va a ser una buena opción para conectar con las personas que tienen la platita. Y también va a haber un panel de Brasil, que es súper interesante. Creo que pocas veces en Chile se ha hablado del mercado brasilero, así que va a estar bien interesante eso para los que quieren expandirse a Brasil. Eso. Muchas gracias y los dejo. Grande Casacó.